Yo creo que hay que producir una profunda mutación que no me cabe duda que desde algunas partes se debe estar pensando. Pero hay que producir una recreación de los marcos de referencia teórico a partir de lo que ha pasado en los últimos 20, 25, 30 años. A ver, yo te pondría como tres observables teóricos para tratar de entender desde dónde me sitúo cuando hablo de revolución social en marcha y qué tiene que ver eso con el tema de gobernabilidad y seguridad. Es evidente que quien controla quien controla el espacio inmediato controla las comunicaciones, los tráficos comerciales, los tráficos financieros a nivel de la Tierra, del planeta. Entonces cuando postulo la idea de una nueva geografía de las relaciones de poder, evidentemente tengo que integrar el espacio inmediato. Y al integrar el espacio inmediato, en tanto este genera control, ¿sí?, sobre circuitos comunicacionales de muy distinto alcance y naturaleza, el espacio inmediato se me transforma en una zona de conflicto o una zona de paz. Pero ya de inmediato está integrado dentro de una estructura analítica. Es evidente, se sabe, de que la mayor cantidad de reservas de todo tipo, de materias primas a nivel mundial, de productos primarios, están en los fondos marinos. Entonces, ya tengo otra geografía. Tengo la geografía de los fondos marinos, además de la del espacio inmediato. Es bastante claro de que la estabilidad del planeta en el mediano plazo depende, entre otros muchos factores, del Amazonas. Entonces, si yo empiezo a hacer el listado, y eso es lo que quiero consignar, si empiezo a hacer el listado de los observables teóricos que tengo que integrar para tratar de entender la dinámica del mundo contemporáneo, me doy cuenta que los modelos teóricos que yo tengo o le quedan chicos o le quedan grandes a esa realidad. Y creo que esa es la revolución teórico-conceptual que hay que realizar. Es un poco lo que Raymond Aron y otros, después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente en brazos del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, van a empezar a reflexionar. Y van a empezar a reflexionar ya no con los ojos de Clausewitz, sino con el imposible de una guerra que destruye a ambos contendores. O sea, hay guerras que no se ganan, que no las gana nadie. Y eso es un imposible en la filosofía política del siglo XIX y parte importante del siglo XX y en las reflexiones estratégicas de claramente todo el siglo XIX. Creo que estamos frente a un desafío de esa naturaleza. O sea, el de the day after, ¿sí?, el día después de esta transformación y de esta globalización. A ver, los objetivos del milenio, que evidentemente son objetivos progresivos, democráticos, o sea, nadie podría estar, se me ocurre, en contra de los objetivos del milenio, hasta donde uno puede entender la racionalidad. Pero los objetivos del milenio tienen dos elementos que lo debilitan, por lo menos en el mediano plazo. La crisis larga de la economía mundial, ya muchos objetivos quedaron diferidos en el tiempo. En América Latina son pocos los países que van a poder cumplir con los objetivos del milenio tal cual fueron trazados. Y en segundo lugar, los objetivos del milenio te van a resaltar una suerte de debilidad de los organismos internacionales para anclarse en los territorios. Yo creo que los objetivos del milenio manifiestan de manera palmaria de que esta idea de que unas Naciones Unidas, como una gran alianza mundial por la paz, el desarrollo, se vincula con unos estados para empujar unos objetivos trascendentes y necesarios, está de alguna manera desfasado. Se requiere unos organismos internacionales que por supuesto trabajen con los estados, pero no solamente con los estados. Se requieren organismos internacionales que trabajen directamente en los territorios. Nadie ha analizado todavía el inmenso, lo voy a decir muy suavemente, nadie ha hecho una taxonomía, en mi opinión, suficientemente clara, de cómo el tema de Haití expresa las debilidades de todo tipo de los organismos internacionales. O sea, Haití es una muestra de muchas cosas, pero entre otras cosas, de la debilidad de los organismos internacionales para poder ayudar a un país que en la escala de los organismos comprometidos ahí debiera estar en una situación mucho mejor.
Y yo creo que porque hay un tema de anclaje, o sea, son organismos que se relacionan con otros organismos que a su vez se relacionan con otros organismos para hacer las cosas. Y creo que eso se agotó, ese modelo del apoyo internacional por arriba y desde afuera. Pero retomando el punto, yo creo que se requiere un nuevo enfoque de seguridad, pero pensando en la especie como el problema. A la especie humana, su sobrevida, sus condiciones de existencia. Y en segundo lugar, ese nuevo enfoque de seguridad requiere nuevos modelos teóricos y nuevos modelos políticos, de análisis. Y en tercer lugar, ese nuevo enfoque con nuevos modelos teóricos y políticos de análisis requiere construir observatorios, requiere construir cuentas satélites, o sea, requiere analizar esa realidad desde el punto de vista de la cotidianidad de los hechos. Porque no, o sea, los balances anuales, los balances mensuales, los balances semestrales no te sirven si no llevas con una cuenta satélite, con un observatorio analítico permanentemente el registro de las cosas, porque las cosas te están dejando perplejo a nivel mundial. Y ese registro de las cosas tiene que incidir en los enfoques. Ahora, yo creo que aquí hay como mucho, todavía hay una suerte de neomacartismo flotando en el aire, digamos. El problema no son, el problema central de la especie humana hoy día no es el Medio Oriente, no son los conflictos que nos marcaron durante el siglo XX, son nuevos conflictos de una magnitud absolutamente distinta. O sea, si tú analizas por un lado de la cadena los efectos sociales del terremoto en Chile, por ejemplo, ahí tienes un cierto tipo de fenómeno. Alguien me podrá decir siempre hubo terremotos, sí, pero nunca la gente vivió tan junta, en ciudades tan hacinadas, con condiciones tan frágiles de sobrevida, si no se preserva la calidad de los servicios. O sea, un terremoto como el de Chile, en Ciudad de México, hoy, sería un asunto bastante delicado. Pero ahí tienes un cierto tipo de problema. Pero en el otro, desde otro ángulo, por ejemplo, las manifestaciones sociales en Francia respecto al tema de la jubilación. Cuando hablo del biopoder estoy hablando de eso, de un cuerpo que tiene que seguir trabajando más allá de lo que se había sostenido en brazos del Estado de Bienestar hasta hace muy poco. El derecho a la jubilación. Ahora a ese cuerpo se le exige continuar trabajando un tiempo más, modificando bastante la estructura del Estado de Bienestar, disminuyéndola en definitiva, y al mismo tiempo otros cuerpos más jóvenes que se integrarían al mundo del trabajo no tienen acceso. Entonces tú te das cuenta que ahí se está generando una presión que por algún lado va a saltar por sus costuras. Resumiendo esto, en definitiva se requiere un nuevo enfoque que se alimenten de manera mucho más cotidiana y constante de las nuevas dinámicas. Pero para tener un nuevo enfoque con nuevas dinámicas hay que tener una nueva ética del análisis, donde el centro no sea los clásicos conflictos geopolíticos, sino sea la especie como problema. En el contexto de una revolución social en marcha, donde se está modificando todo. Claro, alguien me dirá, ¿de qué revolución me habla usted? Bueno, quien me pregunta eso está pensando en la lógica política del siglo XX, porque él para ver la revolución tiene que ver un cambio de las estructuras políticas. Yo estoy hablando de revolución social, no estoy hablando de revolución política. Estoy hablando de un cierto tipo de fenómeno análogo al que se produjo entre el siglo XIII al XVI, y que le llamamos renacimiento, por ponerle una cosa, por lo menos en algún momento de esa trayectoria. Estoy hablando de eso, de grandes transformaciones culturales. Y desde esa aproximación analítica, que por supuesto habría que detallarla mucho más, yo veo tres grandes figuras anémicas. El pensamiento político contemporáneo, que desde luego te sirve, o sea, indispensable, pero ahí hay una figura anémica. Lo segundo me parece las metodologías de análisis del pensamiento político contemporáneo, y en tercer lugar la geopolítica del siglo XIX y XX, que todavía pervive, ¿no? Se te cuela por los poros de las analíticas vigentes hasta hoy día.